La sangre derramada sobre pisos de mármol no era lo más cruel que había presenciado. La verdadera crueldad fue ver a su propio padre deslizar un contrato sobre la mesa de caoba, entregando su vida a un monstruo, simplemente porque su vientre estaba vacío. Ella era mercancía defectuosa, hasta que el viudo más temido de la ciudad intervino. Las paredes estériles, blancas y cegadoras de la clínica del Dr. Harrison, en el Upper East Side, no ofrecían ningún consuelo. Melin Rossi estaba sentada rígida al borde de la camilla de exploración, con las manos entrelazadas con tanta fuerza sobre el regazo que sus nudillos estaban completamente pálidos. Frente a ella, el especialista le dio la noticia con la fría indiferencia de un hombre leyendo el informe del tiempo. Endometriosis severa, complicada por una rara anomalía uterina. Las palabras se mezclaron entre sí, retumbando en los oídos de Meline como una sentencia de muerte. Nunca podría concebir. No habría embarazos milagrosos. No habría tratamientos costosos capaces de revertir el daño. Su vientre era, ante los ojos implacables del mundo de su familia, un páramo estéril. En una sociedad normal, aquello habría sido una tragedia personal desgarradora. En el mundo cerrado y brutal de la Cosa Nostra de Nueva York, era una sentencia de muerte. Melin era la única hija de Frank Rossi, un capo despiadado y famoso por su crueldad, que operaba desde Brooklyn. Durante 23 años, Meline había sido criada como una reliquia valiosa, preparada meticulosamente para un único propósito: asegurar una alianza poderosa dando a luz a la próxima generación de la realeza mafiosa. Había sido prometida a Vincenzo, un brutal subjefe de una familia rival que exigía un mínimo de 3 hijos varones. Cuando Frank Rossi recibió la llamada del médico, la ilusión de su amor paternal se hizo pedazos al instante. Melin regresó a la extensa propiedad de los Rossi en Nueva Jersey, y las puertas de hierro forjado se cerraron detrás de ella con el sonido seco de una celda de prisión. Su padre la esperaba en el estudio, con un vaso de whisky en una mano y el informe médico arrugado en la otra. No le preguntó cómo se sentía, no le ofreció un hombro donde llorar. En lugar de eso, arrojó su pesado vaso de cristal contra la chimenea de ladrillo, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos brillantes. «Inútil», escupió Frank, con el rostro morado de rabia. 23 años alimentándote, vistiéndote, protegiéndote, y ni siquiera puedes hacer lo único para lo que nace una mujer en esta familia. Vincenzo canceló la boda. Dijo que no compra mercancía rota. Su madre, Helen, permanecía en una esquina, con los brazos cruzados a la defensiva y los ojos fríos. No dijo una sola palabra en defensa de su hija. En su mundo, una mujer sin fertilidad era una carga. Durante las 2 semanas siguientes, Melin se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Le quitaron sus mensualidades, las joyas familiares y su dignidad. Pero el verdadero horror aún estaba por llegar. Frank Rossi no era un hombre dispuesto a aceptar una pérdida total. Si Melin no podía ser utilizada para construir un imperio, sería utilizada para saldar sus deudas. Frank había acumulado recientemente una deuda de juego devastadora. 3 millones de dólares adeudados a un volátil sindicato albanés dirigido por un sádico llamado Arvan Hoxha. A Arvan no le importaban los linajes ni los herederos. Le importaba la posesión. Le importaba romper cosas hermosas hasta que no quedara de ellas nada más que polvo. La transacción fue arreglada para un martes lluvioso por la noche. A Melin le ordenaron usar un vestido negro sencillo y ajustado. No le dieron explicación alguna. Solo la empujaron al asiento trasero del Lincoln Town Car de su padre. Los neumáticos siseaban contra el asfalto mojado, mientras se adentraban en el sector industrial de Queens, hasta detenerse frente a un almacén abandonado de envíos, transformado en un club clandestino de cigarros. El aire en el interior era espeso por el humo azul, el olor a cerveza rancia y el peso opresivo de hombres peligrosos. Melin caminaba un paso detrás de su padre, con el corazón golpeándole las costillas y los ojos fijos en el suelo de concreto desgastado. Arvan la esperaba al fondo, junto a una mesa oxidada de acero. Era un hombre enorme y lleno de cicatrices, con ojos fríos y muertos. Miró a Meline no como a un ser humano, sino como a un trozo de carne sobre una tabla de carnicero. «Es callada», observó Arvan, con su acento áspero rasgando el silencio de la habitación. Extendió sus dedos toscos y llenos de callos, sujetó la barbilla de Meline y la obligó a levantar el rostro. Ella no se estremeció, aunque un temblor le recorrió la espalda. Había aceptado su destino. Estaba vacía. No era nada. «Será lo que tú quieras que sea, Arvan», dijo Frank,
con una risa nerviosa y sudorosa. La deuda queda saldada. La chica es tuya. Haz con ella lo que quieras. Me lavo las manos de esta decepción. Arvan sonrió, mostrando una hilera de dientes cubiertos de oro. Arrastró una pesada bolsa de cuero sobre la mesa y la abrió, revelando montones de pagarés de Frank. Un trato justo, Rosie. Una estéril por 3 millones. Me aseguraré de que grite lo bastante fuerte, como para ganarse su precio. Melin cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. Se preparó para el final de su vida. Esperó a que Arvan la arrastrara lejos. Pero entonces, las pesadas puertas de hierro del almacén se abrieron con un gemido, y el sonido resonó como un disparo en el enorme espacio. La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. La música se detuvo. El murmullo bajo de los matones albaneses cesó por completo. Incluso la mano de Arvan soltó un poco la barbilla de Meline. Pasos lentos y deliberados resonaron contra el concreto. Dominique Romano entró en la tenue luz del almacén. Tenía 36 años. Estaba construido como un boxeador de peso pesado, pero vestía un impecable traje gris carbón de Tom Ford. Era el jefe del sindicato romano, el rey indiscutible de la costa este. Frank Rossi era un pez pequeño, y Arvan, apenas un matón. Dominique Romano era un depredador supremo. Era un hombre seguido por una sombra permanente. 2 años atrás, una familia rival había colocado una bomba debajo del auto de su esposa Camila. Dominic había sobrevivido. Camila no. Desde aquel día, Dominic había eliminado a sus enemigos con una precisión fría y mecánica que aterraba incluso a los hombres más valientes de la comisión. Pero su victoria había tenido un costo. Se había quedado solo para criar a 4 hijos profundamente traumatizados. Luca, de 12 años, lleno de rabia. Mateo, de 9, completamente retraído. Sofía, de 6, atormentada por terrores nocturnos. Y la pequeña Bianca, de apenas 4 años, que ni siquiera podía recordar el rostro de su madre. Dominic se estaba ahogando. Su casa era un campo de batalla. Las niñeras renunciaban después de una semana. Los tutores huían. Y las mujeres del sindicato, viudas e hijas de otros jefes, lo rodeaban como buitres. Todas querían casarse con el rey, pero Dominic conocía su juego. Cualquier mujer que entrara en su casa querría inevitablemente darle un nuevo heredero, un hijo de su propia sangre. En la mafia, una madrastra con hijos biológicos propios era una sentencia de muerte para los hijos de la primera esposa. La historia estaba llena de madrastras que envenenaban en silencio o marginaban a los primogénitos para asegurar el trono a su propia descendencia. Él necesitaba una madre para sus hijos. Necesitaba una mujer incapaz de tener los suyos. Los ojos azul hielo de Dominic recorrieron la habitación, ignorando a los matones aterrados, hasta detenerse en la transacción al fondo de la mesa. Había llegado al almacén para cobrarle a Arvan un impuesto rutinario por territorio, pero sus oídos agudos habían captado el final de la repugnante oferta de Frank Rossi, una estéril. Dominic se acercó a la mesa. Arvan se puso de pie de inmediato, nervioso, abotonándose la chaqueta. Frank Rossi parecía a punto de vomitar. Señor Romano, balbuceó Arvan, apartándose de Melin. No lo esperábamos tan pronto. El pago está listo en la parte de atrás. Quédate con tu dinero, Arvan. La voz de Dominic era un barítono bajo y resonante, que imponía silencio absoluto. No miró al albanés. Su mirada estaba fija únicamente en Meline. Ella le devolvió la mirada. A pesar del terror absoluto que irradiaban todos los hombres de la habitación, los ojos oscuros de Meline sostenían una extraña y vacía rebeldía. No estaba suplicando por su vida, solo esperaba que cayera el hacha. Fue esa resignación, esa desesperanza absoluta de quien ha tocado fondo, lo que golpeó algo profundo en el pecho de Dominic. Rossi, dijo Dominic a Frank sin girar la cabeza. Escuché que estás saldando una deuda. Sí, don Romano, tartamudeó Frank, secándose y el sudor de la frente. Un asunto personal, asuntos de familia, ya no. Dominic dio un paso más, cerca de Meline. Se alzó sobre ella, sus hombros anchos bloqueando la luz tenue. La chica viene conmigo. El rostro de Arvan se encendió con una súbita indignación, y su orgullo superó por un instante su instinto de supervivencia. Con respeto, Romano, ya se hizo un trato. Ella me pertenece. Dominic finalmente giró la cabeza para mirar a Arvan. La mirada en sus ojos era tan aterradoramente vacía, tan carente de empatía humana, que Arvan dio un paso atrás sin poder evitarlo.
No estaba haciendo una oferta, Arvan, dijo Dominic en voz baja. Estaba declarando un hecho. Si quieres discutirlo, podemos salir afuera, pero solo uno de nosotros volverá a entrar. El silencio en la habitación fue absoluto. Arvan tragó saliva con dificultad, y la nuez le subió y bajó en la garganta gruesa. Miró a Meline. Luego miró a los dos enormes guardaespaldas armados que permanecían en silencio detrás de Dominic. Arvan levantó las manos en señal de rendición. Es suya. Dominic miró a Frank. Tu deuda con él queda saldada. Now. Pero ahora, Frank, me debes a mí $3 millones, y yo no acepto intercambios. Tienes 30 días. Las rodillas de Frank cedieron, pero Dominic ya lo había descartado. Miró a Meline. Miró a Meline. Ella temblaba, con el frío húmedo del almacén filtrándose en su vestido fino. Sin decir una palabra, Dominic se quitó su pesada chaqueta de cachemira y la colocó sobre sus hombros estrechos. Olía a cedro caro y a un leve rastro de aceite para armas. Camina, ordenó con suavidad, colocando una mano firme y cálida en la parte baja de su espalda. Meline no habló, se dejó guiar fuera del almacén sofocante y hacia el aire frío y lluvioso de la noche. Una camioneta negra blindada esperaba encendida junto a la acera. Dominic abrió la puerta trasera él mismo, esperando a que ella se deslizara dentro del lujoso interior de cuero antes de subir a su lado. La división se elevó, dejándolos en absoluta privacidad. La camioneta se alejó de la acera, dejando su antigua vida atrás bajo la lluvia. Durante 10 minutos, el único sonido fue el golpe rítmico de los limpiaparabrisas. Meline permaneció rígida contra la puerta, aferrándose a la chaqueta de Dominic sobre el pecho. Su mente corría sin control. ¿Por qué el hombre más poderoso y despiadado de la ciudad compraría a una mujer que no podía darle un heredero? Finalmente susurró, con la voz ronca y seca. Mi padre. Debió decirlo lo bastante alto para que usted lo oyera. Soy defectuosa. No puedo tener hijos. Si me compró como ventaja, o para engendrar una nueva línea, acaba de desperdiciar $3 millones. Dominic sirvió un vaso de agua desde una pequeña consola y se lo entregó. Sus dedos enormes rozaron los de ella. Bebe, dijo. Ella tomó un sorbo sin apartar los ojos de él. Dominic se recostó en el asiento de cuero, observando las luces de la ciudad desdibujarse a través de las ventanas polarizadas. No te compré, Meline. Te rescaté, y escuché exactamente lo que dijo tu padre. Se giró para mirarla, y su expresión se suavizó apenas una fracción, revelando un cansancio profundo y oculto. No necesito un heredero, dijo Dominic, con la voz bajando a una intensidad tranquila. Ya tengo 4 hijos. 4 hijos que perdieron a su madre, que tienen miedo del mundo, y que necesitan a alguien que los proteja. Todas las mujeres de mi círculo miran a mis hijos varones y ven obstáculos para sus futuros hijos. Miran a mis hijas y ven competencia. Se inclinó un poco más, clavando los ojos en los de ella. Tu padre te llamó defectuosa. Yo te llamo perfecta. Necesito una mujer que mire a mis 4 hijos y sepa con absoluta certeza que ellos serán los únicos hijos que tendrá en su vida. Necesito una madre que luche por mi sangre como si fuera la suya. Te ofrezco mi protección, mi apellido, y una vida en la que nadie se atreverá jamás a ponerte una mano encima. A cambio, sanarás a mi familia. Meline lo miró fijamente mientras aquellas palabras pesadas se hundían en su alma fracturada. Por primera vez desde la clínica del doctor, una chispa diminuta y frágil de propósito se encendió en su pecho. No la enviaban a un matadero. La enviaban a un hogar roto. Y tal vez, por primera vez en su vida, su mayor defecto era exactamente lo que la hacía invaluable. Las enormes puertas de hierro forjado de la propiedad romano se abrieron con un pesado crujido metálico, revelando un camino serpenteante pavimentado con piedra caliza triturada. La propiedad, situada con seguridad dentro del exclusivo enclave de Oyster Bay, Long Island, parecía menos una casa familiar tradicional y más una fortaleza moderna e impenetrable. Altos robles proyectaban sombras largas y extendidas sobre los jardines impecablemente cuidados, mientras discretas cámaras de seguridad parpadeaban con pequeñas luces rojas desde las paredes de ladrillo cubiertas de hiedra. La camioneta blindada de Dominic se detuvo suavemente frente a una mansión de piedra caliza de 3 pisos, inmensa y majestuosa, que irradiaba una riqueza abrumadora y una soledad profunda y resonante. Meline bajó del vehículo. El aire frío y salado del cercano estrecho de Long Island le mordió las mejillas.
Seguía envuelta con fuerza en la pesada chaqueta de cachemira de Dominic, con la mente convertida en una tormenta turbulenta de incredulidad y temor. Por dentro, la casa era una obra maestra de minimalismo elegante, adornada con pisos de mármol italiano importado y una doble escalera curva e imponente. Sin embargo, carecía por completo de calidez. No había fotografías de rostros sonrientes sobre las consolas del pasillo. No había juguetes dispersos con los que tropezar. No quedaba ningún aroma a comida casera. Se sentía exactamente como lo que era. Un museo fuertemente custodiado, que albergaba a 4 huérfanos, profundamente traumatizados. Dominique la condujo al piso superior, evitando por completo la opulenta ala principal, y la llevó a una amplia suite ubicada justo frente a las habitaciones de los niños. «Este es tu espacio», dijo Dominique, con su voz baja y áspera resonando en el pasillo silencioso. La habitación era impresionante. Tenía una cama tamaño king vestida con impecables sábanas blancas, frente, un balcón privado con vista a las aguas oscuras del estrecho, y un enorme vestidor que por el momento estaba vacío. «Mis hombres recogerán mañana de la casa de tu padre las pertenencias que quieras conservar, aunque te sugiero empezar de cero. Ahora eres una romano, aunque sea solo por nombre y deber». «¿Y los niños?», preguntó Melín, con la voz temblando ligeramente. «¿Cuándo los conoceré?». «Mañana por la mañana», respondió Dominic, y una fugaz expresión de agotamiento absoluto cruzó sus rasgos afilados. «Pero debo advertirte, Meline, no son fáciles. El personal llama a esta ala zona de guerra a mis espaldas. No esperes que te reciban con los brazos abiertos. Han ahuyentado a todas las cuidadoras profesionales de la costa este». Meline asintió lentamente, con sus ojos oscuros reflejando una nueva y silenciosa determinación. «A las cuidadoras profesionales les pagan por soportarlos. Yo no tengo otro lugar a donde ir. Puedo permitirme ser paciente». A la mañana siguiente, la extensa mesa de caoba del comedor parecía un campo de batalla congelado. Meline llegó temprano, usando un suéter marfil sencillo y elegante, con pantalones oscuros que encontró en el guardarropa temporal que le habían preparado. Se quedó en silencio cerca de la entrada, mientras los 4 niños romano eran escoltados por una niñera de rostro severo, que parecía contar los segundos para que terminara su turno. Luca, de 12 años, era la viva imagen de su padre. Tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos azules penetrantes y un aura de rabia intensa y contenida, que resultaba demasiado pesada para un niño. Miró a Melín con abierta hostilidad. Mateo, de 9 años, se negó a hacer contacto visual con nadie, con los hombros encorvados mientras sujetaba de manera protectora la mano de Sofía, de 6 años. Sofía se veía pálida y agotada, con profundas ojeras violáceas bajo los ojos por otra noche más de terrores severos. Finalmente, la pequeña Bianca, una niña de 4 años de mejillas redondas, simplemente observó a Meline con una curiosidad amplia e inmóvil mientras abrazaba un conejo de peluche desgastado. «¿Quién eres tú?», exigió Luca, con la voz quebrándose ligeramente, pero cargada de veneno. No se sentó. «¿Eres otra niñera contratada por mi padre? Porque puedes hacer las maletas ahora mismo. No te queremos aquí». Meline no se estremeció. No ofreció una sonrisa falsamente dulce. Tampoco adoptó ese tono agudo y condescendiente que la mayoría de los adultos usa para apaciguar a niños furiosos. En lugar de eso, caminó lentamente hasta la mesa y se sentó frente a él, cruzando las manos con cuidado sobre la madera pulida. «Me llamo Meline», dijo con calma, proyectando una autoridad firme y serena. «Y no soy una niñera. No estoy aquí para ser tu mejor amiga, y mucho menos estoy aquí para reemplazar a tu madre. Estoy aquí porque tu padre me pidió asegurarme de que estén a salvo, alimentados y protegidos. No tengo otro lugar a donde ir, Luca. Así que puedes gritar. Puedes romper cosas. Puedes intentar asustarme para que me vaya. Pero te prometo que no funcionará. Me quedaré». Luca parpadeó visiblemente, sorprendido por su honestidad directa y sin disculpas. Estaba acostumbrado a mujeres que lo complacían, mujeres que le tenían miedo, o mujeres que intentaban desesperadamente ganarse su cariño para acercarse a su poderoso padre. Meline no ofrecía ninguna de esas cosas. Solo ofrecía una presencia sólida e inamovible. Él frunció el ceño con furia, pateó la pata de la mesa y finalmente se dejó caer en su silla en un silencio sombrío. El avance no ocurrió de la noche a la mañana. Durante 2 semanas agonizantes, la casa Romano siguió siendo un ecosistema tenso y delicado.
Luca puso a prueba a Meline sin descanso, destruyendo deliberadamente un jarrón antiguo de valor incalculable y negándose a completar cualquiera de sus tareas para sus tutores privados de élite. Mateo permanecía completamente mudo, retirándose cada vez más en su mundo solitario. El punto de inflexión llegó durante un martes, por la noche violentamente tormentoso. Los truenos sacudían las gruesas ventanas antibalas de la mansión, ocultando los sonidos de la enorme casa. Meline estaba despierta, leyendo una novela gruesa en su suite, cuando un grito agudo y desgarrador atravesó el pasillo. Dejó caer el libro, corrió descalza por el frío corredor de mármol y entró de golpe en la habitación de Sofía. La niña de 6 años se agitaba violentamente en la cama, enredada sin remedio entre las sábanas. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero completamente vacíos, mientras gritaba por una madre que jamás respondería. Meline no dudó. No llamó a la enfermera nocturna, ni al guardia armado apostado abajo. Subió directamente a la cama pequeña, y atrajo con firmeza a la niña histérica contra su pecho. «Te tengo», susurró Meline con ferocidad, ignorando la fuerte patada que Sofía le dio accidentalmente en la espinilla. Rodeó a la niña con los brazos, creando un refugio estrecho y seguro. «Estás a salvo, Sofía. Estoy aquí. Los monstruos no pueden cruzar la puerta mientras yo te sostenga. Te lo prometo». Comenzó a tararear una nana baja y tranquilizadora, una antigua melodía italiana que su propia abuela solía cantarle antes de que su familia se rompiera por completo. Lentamente, con dolorosa lentitud, los violentos movimientos cesaron. Los jadeos aterrados de Sofía se transformaron en una respiración suave y rítmica. La pequeña enterró instintivamente su rostro empapado de lágrimas en el cuello de Meline, y sus manitas se aferraron con fuerza a la tela del suéter de Meline como si fuera una línea de vida. De pie en silencio en la sombra de la puerta, Dominic observó toda la escena. Había corrido escaleras arriba al escuchar el grito, solo para encontrar a Meline ya allí, manejando la crisis con una gracia profunda e instintiva que no había visto desde la muerte de Camila. Dominic sintió una tensión extraña y desconocida en el pecho. Su decisión, nacida de la necesidad desesperada en un sucio almacén de Queens, se estaba transformando en algo extraordinario. La mujer estéril, desechada por su propia sangre, poseía una capacidad ilimitada para un amor ferozmente protector. Para finales de mes, la tensión sofocante de la mansión comenzó a derretirse. Mateo empezó a sentarse en silencio, junto a Meline en el amplio invernadero, mientras ella pintaba, hasta que un día le entregó un pincel y le dirigió sus primeras palabras. Bianca exigía con frecuencia que Meline la cargara, quedándose dormida en su regazo durante las tardes caóticas. Incluso la hostilidad de Luca se convirtió en un respeto silencioso y renuente. Meline nunca les mintió, nunca los trató con condescendencia. Y, lo más importante, nunca los miró como peldaños para asegurar un heredero biológico, porque no podía. Ellos eran su única oportunidad de ser madre, y los protegía con la ferocidad de una leona defendiendo a sus cachorros. Mientras la paz florecía dentro de los muros fortificados de la propiedad en Oyster Bay, una tormenta letal se formaba en la ciudad. Frank Rossi era un animal desesperado y acorralado. Su plazo de 30 días había vencido, y no tenía los $3 millones de Dominic Romano. Para empeorar las cosas, la reputación de Frank dentro de la comisión estaba hecha pedazos. Vender a su hija a un matón albanés había disgustado a los viejos jefes, dejando a Frank políticamente aislado y financieramente arruinado. En su desesperación ciega, Frank cometió un error fatal. Se comunicó con Arvan Hoxha y se reunió con él en secreto en un restaurante de carnes en Midtown Manhattan. Entre cortes sangrientos de carne de primera, los dos hombres conspiraron para ejecutar una enorme jugada de presión. Sabían que Dominic amaba a sus hijos por encima de todo. Si lograban secuestrar a uno de los herederos, Dominic perdonaría la deuda sin dudarlo, y probablemente pagaría 10 veces esa cantidad como rescate para recuperar a su hijo sano y salvo. Eligieron a Luca. El niño asistía a Friends Academy, una escuela privada de élite ubicada entre los bosques tranquilos de Locust Valley. A pesar de la fuerte seguridad que rodeaba constantemente a los niños Romano, Frank tenía información interna. Conocía las rutas exactas, los puntos ciegos del perímetro y los horarios precisos de rotación de los hombres de Dominic. La emboscada ocurrió un viernes fresco por la tarde. Meline había insistido en viajar en la Range Rover blindada para recoger a Luca de la escuela. Quería sorprenderlo,
después de haber convencido al chef de la mansión de preparar su pastel italiano favorito. La camioneta esperaba con seguridad, junto a las puertas de hierro forjado, escoltada por un auto detrás con 3 guardias armados. Cuando la campana de salida sonó por todo el campus impecable, Luca salió por las pesadas puertas de roble, con la mochila colgada sobre un hombro. Vio el vehículo negro familiar y empezó a caminar hacia él, dedicándole un raro saludo con la mano a Meline, que le sonreía ampliamente detrás del vidrio polarizado. De repente, la tarde tranquila se hizo añicos en un caos absoluto. Una pesada furgoneta comercial embistió violentamente el auto de seguridad que venía detrás, dejando atrapados a los guardias en el interior. Al mismo tiempo, un elegante sedán negro frenó de golpe, bloqueando directamente el paso de la Range Rover. 4 hombres con máscaras tácticas y armas automáticas salieron disparados hacia el pavimento. «Cierra las puertas», gritó Melina Gregory, el conductor, mientras el pánico le apretaba la garganta. Pero entonces comprendió con horror que Luca seguía afuera, paralizado en la acera, con los ojos abiertos de puro terror, mientras 2 hombres enmascarados corrían hacia él. Gregory buscó su arma mientras gritaba por la radio pidiendo refuerzos, pero Melin no esperó. En esa fracción de segundo, el instinto superó cualquier sentido de autopreservación. Abrió de golpe la pesada puerta blindada, salió del vehículo y corrió directamente hacia el fuego cruzado. «Luca, al suelo», chilló Melin, lanzándose sobre el concreto justo cuando el primer hombre enmascarado extendía la mano para agarrar la chaqueta del niño. Chocó contra Luca, usando todo su peso para derribarlo detrás de la columna de ladrillo de la entrada de la escuela. Mientras se movía, un estruendo ensordecedor partió el aire. Meline sintió una agonía cegadora desgarrarle el hombro izquierdo, atravesando carne y músculo con la fuerza de un tren a toda velocidad. Jadeó, sin aire en los pulmones, pero se negó a soltarlo. Arrastró a Luca hasta la tierra y se enroscó por completo sobre su cuerpo tembloroso, convirtiéndose en un escudo humano. La sangre brotaba de su hombro, empapándole rápidamente la blusa, pero ella apretó al niño con más fuerza. Presionó su rostro contra su pecho para que no tuviera que ver la violencia estallar a su alrededor. «Te tengo», jadeó con voz tensa, repitiendo la promesa que le había hecho a su hermana. «Te tengo, Luca. Estás a salvo». El violento enfrentamiento duró menos de 60 segundos. Gregory y los guardias sobrevivientes respondieron con una lluvia implacable de disparos de cobertura, neutralizando a 2 atacantes y obligando a los agresores restantes a huir rápidamente en el sedán negro. El aullido de las sirenas policiales acercándose cortó el silencio vibrante que quedó después. Luca, temblando violentamente bajo Melin, levantó la mirada hacia su rostro pálido y sin sangre. «Meline, está sangrando muchísimo». «Está bien», susurró ella, mientras su visión comenzaba a llenarse de manchas oscuras. «Estás a salvo. Eso es lo único que realmente importa». Su agarre se aflojó y cayó en la oscuridad. Cuando Meline abrió los ojos, las luces de una habitación de hospital la cegaron. Su brazo estaba vendado, giró la cabeza y encontró a Dominic sentado, inmóvil. «Luca», murmuró con voz quebrada. Dominic tomó su mano. «Está ileso. Gracias a ti». Ella suspiró. «Bien, Arvan y tu padre lo planearon», dijo Dominic. «Están muertos. Me encargué de eso. No quedan amenazas». La puerta crujió al abrirse, y Luca entró despacio. Caminó hasta la cama con lágrimas en los ojos. «Recibiste una bala por mí», susurró. «Gracias, mamá». La palabra golpeó a Meline, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Dominic los observó, sintiendo cómo su corazón protegido se abría por fin. Se puso de pie, sacó una caja de terciopelo de su chaqueta y reveló un anillo de diamante impecable. «Ya no quiero un matrimonio por conveniencia», dijo Dominic con suavidad. «Te quiero a mi lado como mi igual, como mi esposa». Melin miró al hombre poderoso que le había dado un propósito. Ella era exactamente lo que esa familia fracturada necesitaba. «Sí», susurró a través del dolor sordo que aún quedaba, con una sonrisa radiante y verdaderamente genuina. «Una boda real». El feroz sacrificio de Meline y la devoción implacable de Dominic te dejaron sin aliento. La familia no siempre está unida por la sangre. A veces se forja en los fuegos más oscuros de la supervivencia y la lealtad inquebrantable. Si esta intensa historia de romance mafioso te cautivó, presiona el botón de «Me gusta» ahora mismo. Comparte esta dramática historia con tus amigos
Y asegúrate de suscribirte hoy a nuestro canal para más emocionantes audiodramas de la vida real y giros explosivos en la trama.